Durante el atardecer del 12 de marzo de 1971, todas las fábricas de la ciudad de Córdoba están ocupadas por sus trabajadores. Está por finalizar con éxito el paro activo decretado por la CGT de Córdoba, en repudio a la dictadura encabezada por el general Livingston y en rechazo a la imposición de un nuevo interventor provincial. Ciudadanos, he venido a poner en posesión del cargo de gobernador de la provincia de Córdoba al doctor José Camilo Urrutia. Los avesados obreros de Fiat, pertenecientes al sindicato Citrac-Citram, han salido a las calles a protestar y junto a un grupo de estudiantes universitarios resisten la represión de la Guardia de Infantería tras las barricadas. Esa es la casa donde vivía Ángel Adolfo Cepeda, de 18 años, que cayó abatido precisamente esta tarde en los disturbios acaecidos aquí, en barrio Nicolás Avellaneda. En los portones de las fábricas ocupadas, los trabajadores reciben la noticia con bronca y estupor. La dictadura ha matado nuevamente. El rumor se expande por la ciudad. Se pone en marcha uno de los levantamientos populares más violentos de la historia argentina. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado derroca el gobierno constitucional encabezado por Arturo Illia. Las Fuerzas Armadas asumen el poder a través de sus comandantes en jefe, reservándose el derecho de designar al nuevo presidente mediante la Junta Revolucionaria. El hombre elegido es el general Juan Carlos Onganía, y el nombre con que denominan el proceso que se inicia es el de Revolución Argentina. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Onganía, un militar de concepciones tradicionales, nacionalista y ferviente católico, ve en el comunismo el origen de todos los males que acucian a la sociedad argentina. Con la premisa de combatir el comunismo, el gobierno disuelve el Parlamento y los partidos políticos, interviene en las universidades y prohíbe las actividades políticas estudiantiles. Conservadora en el plano político, en el plano económico la Revolución Argentina toma un rumbo de claro corte liberal, sostenido principalmente por inversiones extranjeras. El ministro de Economía Adalbert Krieger Bacena devalúa la moneda en un 40%, congela los salarios por 2 años y realiza despidos masivos en organismos públicos y en empresas del Estado. En el interior del país, economías regionales enteras se ven afectadas por la suspensión de subsidios tradicionales que protegían producciones como el azúcar, el algodón o la yerba. Estas medidas de ajuste, en principio, golpean duramente a la clase trabajadora, pero sus efectos se hacen sentir también en amplios sectores de la clase media y del campo. Al cierre de las industrias ligadas a las economías regionales, como los ingenios azucareros, se suman los de muchas empresas nacionales que compiten en desigualdad de condiciones con sus pares internacionales. Si los perjudicados por las políticas de la dictadura son muchos, los beneficiados son muy pocos, especialmente sectores concentrados ligados a capitales extranjeros. Para el año 1969, el malestar social no se puede ocultar y la protesta se vuelve incontenible. En Córdoba, la segunda ciudad en concentración industrial del país, la derogación de la ley del sábado inglés desata la ira de los trabajadores. El 29 de mayo de 1969, miles de obreros abandonan las fábricas y se movilizan hacia el centro para concentrarse en un acto frente a la sede de la CGT. Estudiantes y ciudadanos comunes se unen a las columnas de trabajadores en su paso por los barrios. La policía intenta impedir la llegada al centro de la manifestación y reprime a sus participantes violentamente. La gente responde con piedras y palos y hace frente a los disparos de la guardia montada. La policía retrocede frente a la multitud enardecida y la ciudad queda en manos de la gente.
Recién al atardecer, con la llegada del ejército, las fuerzas de seguridad logran retomar el control de la ciudad. Este levantamiento popular, bautizado como el Cordobazo, termina con las aspiraciones de Onganía de quedarse 20 años en el poder y le pone un plazo a su mandato. La represión y la censura, aplicadas en todos los ámbitos de la sociedad, que buscaban mantener el control social y sostener las políticas económicas, han dejado de ser efectivas. El 8 de junio de 1970, Onganía es obligado a renunciar y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas designa como reemplazante al general Roberto Levingston. El nuevo presidente es un militar desconocido para la mayoría de la ciudadanía. Durante el último año se ha desempeñado como representante de la Argentina ante la Junta Interamericana de Washington y al haber estado alejado del país por sus funciones, no se le puede atribuir participación en la deposición de Onganía. Al asumir la presidencia, Levingston se encuentra con un gabinete ya formado, la mayoría de las gobernaciones designadas y una línea de gobierno establecida por los miembros de la Junta de Comandantes, quienes bajo el liderazgo del general Alejandro Lanusse empiezan a pensar en la búsqueda de una salida política a la dictadura. A pesar de esto, Levingston demuestra tener ideas propias y opuestas a los comandantes, tanto en materia económica como política. Al poco tiempo de asumir, lleva adelante una renovación de su gabinete, nombrando nuevos ministros en áreas estratégicas como economía y bienestar social. En las provincias reemplaza a varios gobernadores, entre ellos al gobernador de Córdoba, Bernardo Vaz, un abogado legalista cercano a las ideas de Lanusse, por José Camilo Uriburu. El gobierno central renueva por intermedio de su convocatoria a seguir construyendo el porvenir de la nación, con la divisa de gobernar es conciliar. En este instante solemne para mi vida, invoco para Córdoba, igual que mis mayores, la protección de Dios, fuente de todo bienestar, razón, justicia y solidaridad. La familia del nuevo gobernador de Córdoba es, por cierto, muy numerosa. Su madre tiene 88 años, me decía. Sí. ¿Cuántos nietos tiene? 42 nietos y 3 bisnietos. Este lugar que la cámara nos está mostrando en este momento, ¿qué representa para ustedes, para su mamá? Es el lugar donde ella viene a rezar todas las mañanas. Señora, el cuadro que está aquí a la izquierda, ¿a quién pertenece, por favor? A José Evaristo Uriburu, presidente de la Nación. Era primo hermano de mi abuelo. Perfecto. ¿Y el otro cuadro, a quién pertenece? Al hijo de José Evaristo Uriburu, que fue ministro plenipotenciario en Londres. Fue uno de los primeros ministros Fue plenipotenciarios el primer ministro plenipotenciario argentino. Casado con la hija del general Roca. Y ahora la cámara nos muestra al general José Félix Uriburu. El general Uriburu, ¿qué parentesco tenía con ustedes? Primo hermano de mi padre. Sobrino del primer presidente de facto de la Argentina, Uriburu es un abogado de 56 años, ferviente católico y padre de 14 hijos, que simpatiza con el corporativismo fascista de los años 30 y casi no tiene antecedentes políticos. Su nombramiento empeora la conflictiva situación que vive la provincia de Córdoba, exacerbando aún más el repudio popular hacia la dictadura. Ampliamente postergada por el gobierno central, antes de Uriburu, la provincia ha sufrido la imposición de 7 gobernadores sucesivos, sumando impotencia y frustración ante cada nombramiento. A pesar de todo y en medio de la resistencia, el pueblo cordobés no pierde el humor que lo caracteriza. Acaban de terminar los festejos de carnaval y la gente recibe la noticia del nombramiento de Uriburu con sorpresa y desagrado. Varios chistes circulan en la ciudad. Uno de ellos hace una analogía casi obvia entre la fiesta y el destino del gobernador. En las calles lo apodan Carnaval, como anuncio de que no va a durar más de 3 días en el gobierno. Pero otro sobrenombre se vuelve popular y termina siendo el más premonitorio. A Uriburu lo llaman Nerón, advirtiendo que con sus provocaciones incendiará la ciudad. Al asumir la gobernación, Uriburu debe enfrentar una situación compleja. La sociedad cordobesa vive en un estado de reclamos sociales y gremiales permanentes. Cortados los canales tradicionales de expresión política, el activismo ya no es exclusivo de obreros y estudiantes, y se extiende a las protestas más comunes de la ciudadanía. La toma de edificios y barrios
se vuelve una práctica habitual como respuesta de los vecinos ante cualquier conflicto cotidiano, desde un reclamo por falta de agua hasta la falta de insumos en un dispensario. A este estado de ebullición general se suman los reclamos gremiales y estudiantiles. Desde mediados de enero, los sindicatos cordobeses han retomado su plan de lucha contra la dictadura. El despido de un grupo de trabajadores de Fiat Concord y Materfer, pertenecientes al Citrac-Citram, provoca un duro conflicto y la solidaridad de los demás gremios. Esta situación genera un nuevo acercamiento entre todas las corrientes que integran el movimiento obrero cordobés, movilizada junto al Citrac-Citram, bajo la conducción de Agustín Tosco. Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, es un gremialista honesto y respetado por las bases. Bajo su liderazgo, los obreros cordobeses protagonizaron la rebelión popular más importante contra la dictadura, el Cordobazo, y generaron un espacio gremial nuevo, alineado a nivel nacional con la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, y enfrentado al sindicalismo negociador de José Rucci. Tal como se anunciara previamente, aproximadamente a las 9 horas el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia y todas las agrupaciones de empleados públicos que trabajan en distintos sectores de la administración pública hizo abandono de tareas. Aproximadamente a las 9:30 hubo una reunión en Plaza Vélez Arfiel. Posteriormente... Caracterizado por su alta combatividad, por la democracia interna y por la participación de las bases, el sindicalismo cordobés se convierte en el principal foco de resistencia a la dictadura en un escenario político en el que la actividad partidaria está vedada. En el interior de este movimiento y bajo un amplio abanico ideológico, conviven sindicatos peronistas como el del transporte, liderado por Atilio López, hasta los sindicatos clasistas de la industria automotriz como Citrac y Citram. Estos dos últimos gremios suponen una nueva experiencia radical en el gremialismo, ya que sus reclamos exceden lo puramente salarial, cuestionando incluso hasta la propiedad privada. Sus métodos de protesta rozan los límites de la violencia, incluyendo la ocupación de fábricas y la toma de rehenes. Las tres corrientes principales del movimiento obrero cordobés, los independientes de Tosco, los peronistas de Atilio López y los clasistas del Citrac-Citram, están listos para hacer frente a Uriburu. Que presenta la ciudad de Leones, capital nacional del trigo. El domingo 7 de marzo de 1971, los habitantes de la pequeña localidad cordobesa de Leones se preparan para la despedida de la 15ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo. Como todos los años, los festejos han transcurrido en calma, y este año en particular han concurrido para el acto de cierre el presidente de facto Roberto Levingston y el recién nombrado interventor de la provincia de Córdoba, José Camilo Uriburu. Durante el acto, Uriburu pronuncia el discurso de cierre ante la atenta mirada de Levingston, que se encuentra en el palco de autoridades. El verborrágico gobernador pide a Dios que le dé el honor de cortar la cabeza de la víbora comunista que anida en Córdoba. Estas desafortunadas palabras caen como un balde de agua fría en la sensibilizada provincia de Córdoba, en la que se dejan oír todavía los ecos del Cordobazo. La CGT de Córdoba no tarda en responder al discurso pronunciado en Leones y decreta un paro activo para el viernes 12 de marzo. Agustín Tosco desafía públicamente al interventor. La clase obrera luchará para que la verdadera serpiente venenosa que ha venido a anidar en Córdoba sea inmediatamente expulsada. Para el día 12, los gremios anuncian la ocupación de los lugares de trabajo como modalidad de protesta. Esa mañana los trabajadores comienzan a tomar pacíficamente las fábricas y dependencias. Todos los gremios, sin excepción, se suman al paro y a las pocas horas ya se cuentan más de 180 establecimientos tomados, incluyendo ministerios, reparticiones públicas y hasta el zoológico, donde los empleados anuncian que se ponen bajo la protección de las víboras. La salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Después de casi media hora de deliberar, los obreros han decidido ir por la ruta de Córdoba, mucha gente motorizada. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Vélez Arfiel, donde se va a realizar la concentración. Los operarios de Fiat Concord, pertenecientes al Citrac,
Salen del complejo industrial y levantan las primeras barricadas sobre la Ruta 9. Pronto los delegados de Citrac-Citram llaman a asamblea y deciden que deben llevar la protesta un paso más adelante. Avanzan por la zona de Ferreira y toman el barrio Nicolás Avellaneda. Junto con los estudiantes que se han acercado al lugar, los trabajadores levantan barricadas para impedir el paso de la policía. El gobierno de Córdoba ha dispuesto para la jornada un operativo con más de 3.000 efectivos. En compañía de este despliegue de policías provinciales, se moviliza por primera vez la Brigada Antiguerrillera, un cuerpo de élite integrado por policías federales. La Gendarmería, el Ejército y la Aeronáutica permanecen acuartelados y en alerta. Por los medios de comunicación, el gobierno advierte a la población que está dispuesto a sancionar con la pena de muerte a quienes participen de las protestas. Cerca del mediodía, la tensión llega a su punto más alto y se producen los primeros enfrentamientos. En los alrededores de las vías del tren, los trabajadores se hacen fuertes tras los montículos, armados con postes y durmientes. Un helicóptero del ejército está sobrevolando la zona donde los incidentes se llevan a cabo. La zona se mantiene cercada. Bomberos y policías del Comando Radioeléctrico intentan ingresar para despejar la zona y son recibidos por los manifestantes con una lluvia de piedras. Han llegado 3 carros de asalto y siguen largando bombas de gases lacrimógenos. Son exactamente las 14 aquí en barrio Avellaneda. Suenan nuevos disparos de bombas de gases. Una verdadera nube de gases lacrimógenos. La brigada de infantería contraataca con gases y luego avanza contra los trabajadores, efectuando disparos de armas de fuego. Nuevas bombas de gases. Pasaron exactamente sobre nuestra cabeza. Los manifestantes se mantienen firmes en su resistencia y en medio del desorden cae la primera víctima de la jornada. Aquí existe sobre esa camilla el cuerpo de un joven denominado Adolfo Cepeda, que es vecino de barrio Avellaneda y trabajaba en la fábrica Póster Cemento. Al atardecer, momento en que finaliza el paro activo, los obreros de Citrac-Citram se acercan a los portones de Fiat Concord y Matterfer y anuncian a sus compañeros del turno siguiente la muerte de Cepeda en manos de la policía. La noticia se difunde por toda la ciudad y el paro activo se extiende durante el resto de la jornada. La policía ha ingresado ahora 5 cuadras dentro del barrio ocupado por los obreros de Fiat. Son 5 los carros de asalto que conducen al personal de la Guardia de Infantería y el camión hidrante que ahora procede a apagar una de las barricadas encendidas en Ferreira. Logran recuperar la zona, pero los focos se multiplican. Durante la noche los enfrentamientos continúan con pequeñas escaramuzas en distintas partes de la ciudad. Los manifestantes se juntan en las calles, organizan actos relámpagos, encienden fogatas y escapan con la llegada de la policía. Mientras tanto, en la CGT de Córdoba el Comité de Lucha lleva adelante una reunión de emergencia. En el acta de la asamblea se suma a la lista de reclamos salariales y de libertad política el pedido de derogación de la pena de muerte establecida en el Código Penal por el Gobierno Nacional. Por unanimidad, el comité dispone un paro para el día 15 de marzo. En la mañana del lunes 15, los gremios se reúnen en distintos puntos de la ciudad para marchar y confluir todos en un gran acto en la Plaza Vélez Sarsfield. Los afiliados de Citrac-Citram parten desde la zona obrera de Ferreira avanzando en una gran columna por la Ruta 9. Por Avenida Vélez Sarsfield, bajan hacia el centro los trabajadores mecánicos de SMATA, a los que se unen los estudiantes desde la ciudad universitaria. Los trabajadores de Luz y Fuerza se congregan en Barrio Crisol y Villa Rebol, donde levantan las primeras barricadas para impedir el paso de la policía. Desde allí marchan con pancartas y carteles hacia el centro.
En la Plaza Vélez Sarsfield se organiza un acto multitudinario y los dirigentes más representativos toman la palabra. Desde el palco se hacen dos propuestas: la de Citrac Citram, que pretende convertir el acto en asamblea popular para derrocar el gobierno militar, y la otra, de Agustín Tosco, que con su gremio Luz y Fuerza ya han decidido tomar Villa Rebol y Crisol. Tosco propone dispersarse por los barrios y el centro y llevar adelante una toma de la ciudad como había sucedido durante el Cordobazo. Las bases apoyan la propuesta del dirigente de Luz y Fuerza. Obreros y estudiantes se distribuyen por las calles de la ciudad y levantan decenas de barricadas. Un grupo de jóvenes universitarios marcha por Colón hasta el barrio Clínicas, uno de los epicentros del Cordobazo. Este barrio, habitado mayormente por estudiantes, es virtualmente sitiado. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Asomados desde los techos, los jóvenes desafían a la policía y en las calles se producen corridas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50, perdón. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Por Boulevard San Juan avanza otro grupo de obreros y estudiantes, armando a su paso cercos y barricadas, incendiando automóviles y neumáticos. Los incidentes se multiplican por toda la ciudad, se producen ataques a bancos extranjeros y varios comercios sufren la rotura de sus vidrieras, producto de las piedras. En las calles, las organizaciones guerrilleras despliegan sus banderas abiertamente por primera vez y participan de la protesta de manera activa. Estos grupos armados son vistos con simpatía y gozan de gran popularidad entre la gente, especialmente el ERP, cuyos miembros vienen actuando desde hace meses en Córdoba, realizando actos de expropiación y repartiendo lo obtenido entre los pobladores de los barrios más humildes. Sus máximos referentes están establecidos en la ciudad, desde donde dirigen las operaciones que se realizan en todo el país. Durante la protesta, las unidades del ERP se mezclan entre la multitud, acompañando a los obreros y resistiendo junto a ellos tras las barricadas. Su líder, Roberto Santucho, participa desde la primera línea en los enfrentamientos con la policía. Paralelamente, un comando guerrillero toma uno de los canales de televisión de la ciudad y difunde una proclama en favor de la lucha obrera y contra la dictadura. Nos encontramos en la avenida Julio Roca al 1000, precisamente donde están ubicados los almacenes americanos El Tábano. Aquí una gran cantidad de público ha invadido las instalaciones de este supermercado y está haciendo provisión de cuanto elemento encuentra a su mano. En algunos barrios se producen saqueos a supermercados y al atardecer, una brigada del ERP organiza un espectacular asalto a un almacén. Los guerrilleros reparten la mercadería entre la gente de la zona e incendian el galpón en su huida. El nivel de represión aumenta con el correr de las horas, pero la resistencia de la población también crece de manera proporcional. Los vecinos de los barrios colaboran con los manifestantes, arrojando objetos para las barricadas, acercando agua y alimentos y hasta refugiándolos en sus casas cuando se producen persecuciones de la policía. Pasado el mediodía, más de 600 manzanas están tomadas por los manifestantes y desde las afueras, con el cielo cubierto por el humo de los incendios, el paisaje se asemeja al de una ciudad en guerra. Al llegar la madrugada, la mitad de la ciudad y las avenidas principales del centro todavía se encuentran bajo el control de los manifestantes.
Por los medios de comunicación, el gobierno nacional ordena la captura de los principales dirigentes del Comité de Lucha de la CGT. Agustín Tosco y Atilio López continúan dirigiendo la protesta desde la clandestinidad y organizando el plan de lucha para las jornadas siguientes. El gobierno nacional tiene delegado en el Poder Ejecutivo de Córdoba la facultad de decisión, de tal manera que no sugiere ningún tipo de medidas. Presionado por la Junta de Comandantes, el martes 16, Uriburu presenta su renuncia a la gobernación de la provincia. Esta decisión de los altos mandos militares representa un duro golpe y un aviso para el presidente Livingston. Voy a dar lectura al comunicado número 1 de la Junta de Comandantes en Jefe al pueblo de la República Argentina. Ante la resolución del presidente de la Nación de relevar sorpresivamente al presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, esta Junta, en beneficio de la seguridad nacional y con la firme determinación de mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas, resuelve: primero, comunicar al general Roberto Marcelo Livingston que cesa en el ejercicio del cargo que desempeñaba. Livingston es relevado de su cargo y asume en su reemplazo el general Agustín Lanusse, con la urgente misión de buscar una salida política ante la incontenible presión popular. Divididas y desbordadas, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a aceptar que, en adelante, cualquier solución política debería incluir el peronismo. Y Perón, desde el exilio, comprendió claramente el estado de situación, capitalizando aquel clima de ebullición social y preparando el terreno para su retorno al país. Luego del Viborazo, dos militares con ambiciones presidenciales, Lanusse y Perón, ocuparán el centro de la escena política. En los 2 años siguientes, negociarán las condiciones para un proceso electoral que finalmente no los tendrá como candidatos. Al igual que en el Cordobazo, el levantamiento de marzo de 1971 demostró el grado de descontento de la población con el gobierno militar y provocó nuevamente un cambio en la presidencia. Menos espontáneo que los sucesos de 1969, en el Viborazo quedó demostrada la capacidad de organización de los sindicatos y de las agrupaciones estudiantiles, así como la clara identificación de la ciudadanía con la protesta, convirtiéndose en un punto de encuentro de amplios sectores sociales, cansados de la falta de libertad y de las políticas económicas de exclusión y beneficio de los capitales extranjeros. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.